Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia llamada Mi nombre no es negro. Racismo, perseverancia y miedo serán los protagonistas de esta corta historia en español. Recuerda que si quieres tener una conversación con nativos, Italki es el lugar número uno para hacerlo. Usa el link en la descripción y recibe $10 gratis para que empieces a practicar tu español. Ahora sí, empecemos. Estaba yo estudiando ingeniería civil en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Manizales. Es una universidad pública. Y lo bonito de esta universidad es que muchas personas de diferentes partes de Colombia van a estudiar a Manizales. Personas de Pasto, personas de Chocó, personas del Tolima, personas del Valle, personas de diferentes lugares de Colombia van a Manizales y estudian en la Universidad Nacional. En el primer semestre de mi carrera, yo conocí a mi amigo Freider. Freider lo conocí después de que terminamos una clase de matemáticas y Juan David nos dijo a todos que si queríamos ir a tomar cerveza. Todos fuimos después de clase a tomarnos unas cervezas y ahí fue donde conocí a Freider. Freider, un muchacho afrocolombiano, delgado, de unos 5.7 pies de altura y con una gran y blanca sonrisa. Este muchacho era de Ismina, Chocó, uno de los lugares de Colombia que tiene mucha presencia de personas afrocolombianas, personas de color o personas negras. Y Freider me contaba que él fue becado por el gobierno colombiano, por lo que él podía vivir en la universidad le daban comida y para mantener esta beca él no podía tener un promedio menor a 3.5. En Colombia el sistema educativo y el sistema de evaluación es de 1 a 5 y uno pasa la materia si tiene 3 o más de 3. El caso es que me volví muy amigo de Freider, veíamos muchas materias y ya en el tercer semestre empezamos a ver esta materia de topografía. Empezamos a ver la clase de topografía y esta clase la daba un profesor llamado Francisco. Francisco, una persona de unos 60 años de edad, una persona de piel morena, infundía mucho miedo y tenía mucha fama de ser un profesor muy rudo. Este profesor era el profesor que dictaba la clase de topografía. En esta clase nosotros calculábamos los ángulos y calculábamos distintas cosas para poder hacer el levantamiento topográfico de un sitio. Y era muy común que mientras él daba la clase, él lo llamaba a uno y decía: usted, por favor, hágame los cálculos para calcular este ángulo. Entonces uno cogía con la calculadora y hacía el cálculo y le decía: profesor, esta es la respuesta. En esa clase, el profesor Francisco miró a Freider y le dijo: negro, hágame estos cálculos. En ese momento yo pensé que esto era inapropiado, ofensivo, pero nadie dijo nada. El profesor siguió dando la clase y nadie dijo nada. El caso fue que el semestre siguió, la clase siguió y en el primer examen o primer corte que llamamos en Colombia, Freider, mi amigo, sacó uno, sacó uno en el parcial y empezamos a hablar acerca del parcial y Freider me expresó que estaba un poco desilusionado con su
con su nota y me dijo que el profesor le tenía bronca, que el profesor no lo quería a él. Él se sentía muy frustrado, se sentía discriminado. Yo le dije a Freider que no se preocupara, que yo le iba a ayudar a estudiar y que podía pasar todavía la materia, que todavía quedaban 2 exámenes. La clase siguiente, estábamos en la clase de topografía con el profesor Francisco y otra vez él empezó a llamar gente para hacer los cálculos. Y de nuevo él miró a Freider y dijo: negro, hágame este cálculo. Con un tono calmado y mirando al profesor, Freider dijo: profesor, yo no me llamo negro, yo me llamo Freider. Todos nosotros nos quedamos con la boca abierta y callados. Yo sentía esa ansiedad y miedo por lo que iba a decir este profesor, pero el profesor, estupefacto, dijo: no lo digo con el ánimo de ofenderlo. Mis disculpas. A mí a veces también me dicen los amigos negro de cariño, pero por favor, mis disculpas y no quiero ofenderlo más. La clase continuó, pero se sentía este ambiente muy tenso. Desde ese suceso, el profesor nunca volvió a llamar a mi amigo Freider de esa manera. Siempre lo llamó Freider y la dinámica continuó así. Nosotros continuamos con la materia y Freider empezó a coger más confianza, empezó a entender mucho más cómo hacer los cálculos. Yo y mi amigo Manuel le ayudamos y al terminar el semestre, Freider ganó los otros 2 exámenes y pudo pasar la materia. Él pudo mantener su promedio para mantener su beca y fue tanto así que el profesor lo nombró monitor para el próximo semestre y este puesto era pago. Esto fue algo grandioso porque fue un desenlace que ninguno de nosotros esperaba. Cada vez que recuerdo esta historia, me pongo a pensar que lo que hizo Freider fue asombroso. Con este simple pero poderoso gesto, Freider no solo defendió su raza, su identidad, su gente, sino que también nos enseñó que se puede proteger nuestros derechos sin necesidad de violencia o agresividad. Si te gusta aprender español con historias cortas, ve a esta lista de reproducción donde encontrarás las mejores historias en español con subtítulos en español, inglés y portugués. Dale clic en este video. Nos vemos aquí.